Hola, buenas noches hermanos. Me da gusto esta noche poder estar compartiendo la palabra del Señor. Qué bueno que unos cuantos hayan dispuesto su corazón para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Bienvenidos a una reunión más de la iglesia, el lugar en donde habita su gloria. Qué bueno que poco a poco nos vamos conectando. ¿Y qué les parece si para entrar en tema me acompañan a orar para que sea el Señor hablándonos e impartiendo su palabra? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias porque tu amor y tu misericordia para con tu pueblo y para conmigo se ha renovado cada día, Señor, cada mañana. Y hoy pongo delante de ti, Señor, mi vida, Señor, y hoy te pido es mi instrumento útil para compartir tu palabra, Señor, pues no es mía, sino que es tuya. Dice la palabra que ella es viva y eficaz, Señor, y hoy te pido que tú cumplas el propósito por el cual tú quieres que se comparte esta palabra, Señor. Hoy te pido que tú seas hablando a tu iglesia, que tú seas instruyéndola, Señor, y yo reconozco que sin ti nada puedo hacer. Y hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Hoy le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche. Te agradecemos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama El sufrimiento de Jesús hizo que nos pueda entender. Y en esta noche vamos a hablar sobre el libro de Isaías 53. Esta será una enseñanza breve porque es algo que todos conocemos, pero que sin duda vale la pena que nosotros la analicemos y la escudriñemos la palabra en este capítulo. ¿Y qué les parece si me acompañan a Isaías 53? Del 1 al 12 nos dice: ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo él estaba cargando con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz, y por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Este capítulo es un capítulo muy bonito, incluso los eruditos dicen que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque se resumen muchas de las cosas de la vida de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. También este capítulo nos enseña cómo el pueblo de Israel pues lo rechazó, no quisieron aceptar ni creer en él. Y a veces nosotros solamente tomamos el capítulo de Isaías 53 cuando solamente estamos enfermos. Y pues no solamente consiste en esto el capítulo, sino que abarca muchas más cosas si lo analizamos a profundidad. En este capítulo nos habla del sufrimiento, y a muchos les gusta este capítulo, pero pues a mí no tanto, porque nos cuenta cómo todo lo que sufrió Jesús por nosotros, y pues eso
duele un poco. Ya cuando lo vamos leyendo poco a poco podemos imaginar todo lo que Jesús vino a esta tierra a sufrir por gente como nosotros, pecadoras y llenos de maldad. Y a nadie le gusta sufrir. Bueno, en mi caso a mí no me gusta sufrir. A nadie le gusta ser rechazado, ni humillado, ni que se burlen de él. Pues en mi caso a mí no, pero el Señor Jesús padeció por todas estas cosas. Y si a uno le duele que lo critiquen, etcétera, cuanto y no más a Cristo le dolió ver cómo todo su pueblo, a los que él vino, pues no le recibieron y lo hicieron a un lado. Y aún en estos tiempos nosotros también seguimos haciendo a un lado el sacrificio del Señor. Este capítulo nos muestra cómo Israel no le recibió, pero ¿por qué no le recibió? Porque pues Israel esperaba un Mesías diferente, esperaba que tuviera una buena posición social, económica, política, que tuviera dinero, que fuera alguien con poder en todas las áreas, que tuviera una corona de diamantes y no de espinas, pero cuando vieron a Jesús venir así, pues para ellos no significó nada ni de gran importancia. Pero entonces cuando Jesús viene sencillo, de una manera sencilla, que no tenía aparentemente nada de buen parecer, nació en un lugar sencillo, tenía padres sencillos que no tenían riqueza, sus padres. Y en estos versículos que leímos también nos enseña que el sufrimiento de Cristo causó una gran satisfacción después. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese fruto de su aflicción. Y recordemos que el sufrimiento también posteriormente, cuando pasamos esa etapa del sufrimiento, produce satisfacción en nosotros. El Señor Jesús pudo haber dicho, ¿saben qué? No voy a ir a la cruz, y Él pudo seguir reinando con poder, pero más sin en cambio, por amor a todos nosotros, decidió tomar y padecer en la cruz. Y vamos a analizar versículo por versículo. Retomamos el primer versículo y nos dice, Isaías 53:1, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Este verso inicia en forma de pregunta, ¿quién ha creído? Son pocos los que realmente han creído en el Evangelio y más aún son pocos los que pueden realmente ver el poder de Dios manifestado aquí en la tierra. Aquello que se le había revelado a Jesús y a los profetas, porque recordemos que Isaías estaba profetizando la muerte de Jesús y el producto de esto, de la muerte de Jesús, que iba a traer satisfacción después. Pues en esos tiempos muchos no creían, los profetas no eran bien recibidos, Jesús no fue bien recibido. Y esta actitud, pues, ¿qué sucedía? Causaba tristeza, y esto mismo sucede en estos tiempos, a causa de que los corazones están endurecidos y a que a la gente le gusta seguir viviendo en pecado, pues por eso no creen y no oyen la palabra de Dios. Los mensajeros de Dios no siempre han sido recibidos con los brazos abiertos. Hay algunos que sí, y qué bueno que unos sí han sido recibidos de una manera agradable, pero hay muchas personas que no, muchos han sido perseguidos, han sido golpeados, han padecido a causa del Señor Jesús, y este mensaje son solamente pocos los que los quieren escuchar, a pesar de que la gente tiene necesidad, porque vemos allá gente afuera que realmente tiene necesidad de conocer del Señor. No todos están dispuestos en recibir el mensaje. A muchos se les ha hablado que hay un Salvador que vino por ellos, y a mucha gente dice, no, pues es que a mí no me interesa salvarme porque pues el cielo y el infierno no existen, yo así estoy bien. Pocos aceptan el mensaje, y si lo aceptan malamente, no pasan de solamente ser oidores de la palabra, no la llevan por práctica, no hay un arrepentimiento genuino. Nosotros pudiéramos llevar a 1000 personas a Cristo, pero solamente son pocas las que pertenecen y realmente demuestran un arrepentimiento genuino y quieren buscar al Señor. Si me acompañan a Romanos 10:16 y de ahí nos vamos al 19, Romanos 10:16 y de ahí al 19 nos dice, pero no todos han aceptado el Evangelio, es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? De ahí nos pasamos al 19 y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice, yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es mi pueblo y los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Esto es un complemento de este capítulo de Isaías 53 y nos lo confirma en el libro de Romanos,
y que inicia diciendo que Israel y el Evangelio es su mensaje. Este mensaje era para Israel, pero no quiso entender. Es por eso que el Señor llama a un pueblo que no es su pueblo, y ahora nosotros somos parte de él. Y nosotros sí fuimos de los que recibimos el mensaje, pero aún en la actualidad hay muchos que no. Ahora si me acompañan a Isaías 53:2, Isaías 53:2 nos dice: el Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Dios el Padre quiso que Jesús creciera en este mundo, que es una tierra seca, la verdad, porque yo no encuentro nada bueno en la tierra. En las condiciones que vivió él no eran de riquezas. También el pueblo de Nazaret, de donde él proviene, investigué y era un pueblo X, sin importancia, sin poder ni nada. Incluso decían que nada bueno podría salir de ese pueblo de Nazaret. Ahora surge una pregunta: ¿hay algo bueno en este mundo? La respuesta, como se los decía, en realidad no hay nada bueno en él. ¿Y cómo andábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo? Pues en mi caso yo estaba muerta, sin vida, o sea, aparentemente tenía vida físicamente, pero yo por dentro me sentía pues mal, sentía que pues mi vida no tenía sentido, no me sentía feliz ni nada. Entonces esto representaba una sequía en mí. Si Cristo no hubiera venido a esta tierra, ¿cómo se hubiera encontrado la humanidad? Pues en unas pésimas condiciones, y de por sí el mundo como está ahorita. Si Cristo no hubiera venido a salvarnos, no, pues ya estaría muy mal eso. Continuando con este verso: la gente siempre juzga por la apariencia. ¿Por qué les digo esto? Porque está hablando sobre la apariencia. Si no estás bien vestido, que si no estás bien peinado, que si tienes buen cuerpo o no, que si tienes dinero o no, conforme eso la gente te trata. La palabra dice que en Jesús no había nada que aparentemente pudiera atraer a las personas, pero sin embargo lo que atrajo a las personas fue el poder de Dios manifestado en él. Y él atrajo a las personas que eran rechazadas como él, porque él fue rechazado. Atrajo a todas las personas que eran ciegas, cojas, prostitutas. Lo peor de esos tiempos fue los que creyeron en Jesús, y los que aparentemente tenían riquezas, tenían un buen parecer físicamente, no quisieron recibirle. La palabra nos dice en 1 Corintios 1:27 al 28, nos dice: 1 Corintios 1:27 al 28 nos dice: y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que en el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente que es despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Cuando yo pasaba por momentos de rechazo, pues me sentía feliz y tranquila de que mi padre pasó por lo mismo, y pues me puede entender y saber cómo me siento y puede ayudarme. Y no importa que si la gente me desprecie, si la gente me critica o habla mal de mí, la opinión que me debe de importar es la del Señor, y en el Señor todos nosotros somos aceptados. Él era precioso a los hijos de Dios, y de igual manera nosotros somos de estima para Dios. El Señor Jesús hizo todo con la idea de complacer a su Padre, no a los demás. Entonces nosotros debemos de tener esa mente de Cristo y también hacerlo todo para el Señor, y no para agradar a los demás ni para los que nos rodean. Él se encontraba también así, sin nada atrayente. ¿Por qué? Porque por nuestra culpa le desfiguraron el rostro. A causa de nuestros pecados le deshicieron el cuerpo. Todo lo que era él estaba deshecho, estaba lastimado y ensangrentado, y pues obviamente ya no había belleza alguna en él, y era objeto de burlas, de críticas, y de continuo le decían: no que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Cuando un cuerpo está desfigurado, cuando la cara está golpeada, pues está hinchada, y obviamente pues no hay nada atrayente en una persona así. Y qué impotencia cuando se burlan de alguien o de mí. A mí sí me da coraje que las personas hagan menos a otras personas o a mí. Y el Señor tenía el poder de salvarse y destruir a aquellos que se burlaban de él, pero más sin en cambio no hizo nada por amor a nosotros. Y malamente aún en estos tiempos no valoramos su sacrificio, no valoramos lo que él soportó, aguantó por nosotros, por amor. Lo que sucedió en la cruz no fue algo hermoso.
fue algo hermoso hablando espiritualmente, pero no fue algo hermoso físicamente, porque no era algo agradable de ver. Bueno, a mí no me gusta ver que un animal o que una persona esté sufriendo, no me gusta la tortura. Entonces lo que ellos estaban haciendo pues era un acto de tortura. ¿O acaso a alguien de ustedes les gusta ver un cierto tipo de tortura? Pues a mí no. Hay personas que sí les gusta torturar animales, les gusta ver cómo la gente es torturada. Y en esos tiempos sí había gente así, porque cuando estaban torturando a Jesús, pues había cierto tipo de maldad, porque qué clase de personas se reía o sentía placer al ver cómo alguien inocente estaba sufriendo. Él soportó lo que ningún otro ser humano podría haber soportado. Ni siquiera tenía un aspecto ya de ser humano después del trato brutal al que fue sometido y de la terrible experiencia que él padeció en la cruz. Ahora si me acompañan a Isaías 53:3. Isaías 53:3 nos dice: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban, como les mencionaba. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Él era un hombre agobiado por tanto dolor físico, como de todas las formas posibles que podamos imaginar que un ser humano puede sufrir, pues él las estaba padeciendo, él las conoce. Toda su vida estaba llena de una resistencia dolorosa, porque se afligió por el dolor físico, pero también por el pecado de su pueblo, por el pecado de la humanidad. Vio sus incredulidades, vio las depravaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Aquí en este verso nos dice algo interesante y nos dice acostumbrado al sufrimiento, y en otra versión nos dice experimentado en quebranto. Y vamos a conocer qué significa experiencia según lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice que es el conocimiento de algo o la habilidad para ello que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido, sufrido una o más veces. Pues el Señor Jesús lo sufrió muchas veces, lo vivió, lo sintió. Todo esto él, por eso tuvo esa experiencia. En toda su vida terrenal y condición de hombre, pues conoció lo que es el sufrimiento, padeció hambre. El hambre también nos produce cierto sufrimiento, la enfermedad, la decepción, los problemas con la familia, porque sin duda sus hermanos terrenales no lo querían, traiciones, etc. En Hebreos 4:15 nos dice: pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, excepto el pecado experimentado y todas nuestras pruebas también. Hay muchos que dicen, no, es que Jesús nunca se sintió triste. Y claro que sí, porque cuando vamos leyendo todo el capítulo de Isaías, dice que fue experimentado en quebranto. Entonces, si nunca se hubiera sentido triste, no hubiera conocido lo que es el dolor y no hubiera tenido experiencia en eso, no solamente una experiencia física, sino también aquí se nos refiere a las experiencias espirituales que nosotros como seres humanos llegamos a tener. Y él pasó por ahí y esto hace que él nos pueda entender. Muchos dicen, es que no puedes estar mal, no puedes sentirte triste. Y es válido sentirnos triste porque aún estamos en este cuerpo que siente. Lo malo es que diario nosotros estemos tristes. De los 365 días del año, aunque por más espirituales que seamos, tan siquiera una vez hemos experimentado lo que es la tristeza. A veces tenemos la idea de un Dios lejano e inalcanzable que está muy lejos de nuestra realidad y que como Él es perfecto creemos que pues no nos puede entender, o que si hacemos algo mal o nos sentimos mal por un momento pues ya le estamos fallando. Un Dios que en nuestras dificultades, tentaciones le molestan o que le decepcionan, y no es así. Él también tuvo este cuerpo, como se los platiqué anteriormente, y esta carne se duele, pero la diferencia es que Él nunca pecó. Ha pasado por todo aquello por lo que nosotros, tal vez en este momento nosotros estemos pasando. Todas las pruebas, las tentaciones, las tormentas, todo lo que nosotros estamos viviendo, lo que vamos a vivir más adelante, Él ya lo pasó y hace que Él nos pueda entender.
Él puede compadecerse de nosotros, de que si alguien está cometiendo injusticias para con nosotros, todo tipo de dolor que puede sentir nuestra alma, Él ya lo experimentó. Hemos sido traicionados, yo sí muchas veces he sido traicionada y Jesús fue traicionado y hasta la fecha sigue siendo traicionado por muchos. Hemos pasado por hambre y sed, yo sí, Jesús también lo pasó. Yo antes de conocer de Cristo mi economía iba mal y habían ocasiones que yo sí me iba a acostar sin haber cenado, sin haber comido, y pues esto generaba tristeza, y más aún ver a mi familia que no tenía nada, pues era algo que me dolía. ¿Hemos sentido algún tipo de dolor? Pues Él también lo sintió. Si me acompañan a 1 Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13 nos dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y ustedes pueden, ¿qué?, confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que ustedes puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Él pasó el límite de lo que un ser humano pudiera aguantar, ya que nosotros estamos hechos para resistir un cierto límite de dolor, pero Él lo pasó. Por eso, si nosotros estamos pasando por algún momento difícil, Dios lo permitió con un propósito, porque sabe que nosotros podemos resistirlo. El problema es que a veces la situación se siente más allá de nuestras fuerzas, y pues esto hace que nosotros nos sintamos que perdamos la esperanza, etcétera. Pero nosotros recordemos que nuestra fuerza proviene del Señor. Recordemos que Él es quien renueva nuestras fuerzas, y si el Señor lo aguantó todo por amor, nosotros también por amor a Él soportemos lo que estemos viviendo. Y Él, la única manera de soportarlo fue, aparte de por amor, porque siempre tenía una relación con su Padre, y nosotros también es necesario que busquemos del Señor para que nosotros seamos fortalecidos a través de la oración, a través de la comunión con nuestro Padre, para poder soportar todas las situaciones que podamos enfrentar en este mundo. Si me acompañan a Isaías 53:4, Isaías 53:4 nos dice: y sin embargo Él estaba cargando con nuestras enfermedades, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y que lo había castigado y humillado. Cuando uno se enferma, es un proceso difícil, porque no solamente es por lo que se vive físicamente, sino también por lo que se vive espiritualmente. El estar enfermo es un proceso difícil y desgaste en todos los sentidos, porque se ponen en duda muchas cosas. Luego a veces entras en momentos de desesperación en el que uno ya quiere estar bien, pero aún vemos que es un proceso tardado o que no hay cambio. Las veces que me he encontrado enferma, también aparte del proceso físico que he tenido, es un proceso espiritual en el que digo y declaro este verso: yo sé que tú te llevaste esta enfermedad, yo sé que por tus llagas yo soy sanada, etcétera, y lo declaro, y sé que el Señor puede hacer eso, porque yo también he visto cómo el Señor ha sanado a personas en los encuentros, y digo, sé que el Señor puede sanarme, pero a veces digo, ¿por qué? ¿Por qué no pasa nada? Y también digo, porque es una bendición que todos los demás puedan comer lo que quieran y yo no puedo comer eso. Entonces son ciertos momentos que cuando uno pasa por enfermedad también es un proceso espiritual el que se desgasta y se pone a veces en juego nuestra fe. Y entre más clamaba y veía que no pasaba nada, pero solamente Dios sabe el por qué permite las cosas, y nosotros tenemos que adorar a Dios aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos que ya la enfermedad ya se tardó tanto, o no veo que hay un cambio en mí, o que no está la sanidad en ese instante como quisiera, o como a muchas personas que sí hemos orado por personas y vemos cómo el Señor en ese momento responde, pero hay algunas veces que el Señor no responde de inmediato, y en ese proceso nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor. Y si con una sola enfermedad el cuerpo luego ya no puede, se desgasta, ahora imaginemos todas las enfermedades que el Señor Jesús estaba cargando en ese momento, porque no solamente hay una lista de las enfermedades que Él cargó, sino que dice que se llevó todas nuestras enfermedades. Entonces no solamente llevaba el dolor físico de los golpes que le estaban dando, sino también
las caminatas largas que dio y llevar la cruz encima y más, sin en cambio le agregamos todas las enfermedades, el VIH, el COVID, la diabetes, artritis, todo tipo de dolor, cualquier enfermedad que nos podamos imaginar, todo ese cuerpo cargando con eso, pues ¿cómo creen que se ha de haber sentido el cuerpo físicamente del Señor? Pues sin duda muy difícil lo que el Señor tuvo que vivir para darnos la salvación. Todo lo que nos causa dolor físico como espiritual ella los llevó, y eso pues en general a mí me causa un poco de nostalgia, como que quebranta que tantas cosas el Señor tuvo que aguantar por mí y por todos nosotros, y hay veces que nosotros no le correspondemos ese mismo amor que el Señor tuvo para con nosotros, y pues es algo triste. El mismo verso nos dice que nosotros pensamos que Dios lo había herido y que lo había castigado por algo malo, y en realidad nuestros pecados fue lo que lo llevaron a estar herido. Nuestra maldad fue el que mató a Jesús, no Dios lo estaba castigando, ya que el Padre nunca obligó a Jesús a tomar nuestro lugar, sino que Él solo decidió humillarse y tomar este cuerpo de carne y hacerse semejante a los hombres. Muchas veces en ese tiempo y en estos tiempos creían que cuando nos pasa algo malo decimos es que Dios lo castigó, o estaba en pecado, por eso le pasó esto, o por eso pasó esa circunstancia, y no siempre es así. Muchas veces sí son consecuencias de nuestros actos que Dios nos castiga, pero no siempre que pasamos por circunstancias difíciles quiere decir que es porque estamos en pecado o que estamos mal delante de Dios, porque sin duda muchos siervos que estaban buscando honrar al Señor, como lo dice la palabra, y aún así pasaron cosas difíciles, fueron perseguidos, su muerte fue también sin duda muy dolorosa. Los fariseos en ese tiempo creían que lo malo que estaba viviendo Jesús y que Dios el Padre lo había permitido era porque era un blasfemo, era un mentiroso, y que Dios pues lo había abandonado, que Dios no lo había humillado, ya que le decían, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Y incluso le dieron la corona de espinas y se burlaron de él. Y creían que todo lo que vivía Jesús era porque Dios lo estaba castigando, cuando realmente no entendían el propósito de por qué Jesús estaba padeciendo todas estas cosas. Creían que todo lo que pasó Jesús fue por pecador, pero no se dieron cuenta que era un proceso por la expiación. Y malamente el pueblo de Israel sigue sin darse cuenta, ya que ellos siguen esperando al Mesías, y el que vino pues no le recibieron. Ellos siguen esperando un hombre que tenga poder político, de dinero, etcétera, y no valoraron lo que realmente es Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora si me acompañan a Isaías 53:5, Isaías 53:5 nos dice: pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas alcanzamos la salud. La rebeldía sin duda es un gran problema, y más cuando uno es rebelde con Dios, no solamente con los padres, sino también cuando uno es rebelde con Dios. A todos nos ha tocado hablar con gente que es rebelde con Dios, y pues son personas muy difíciles que se les habla de la palabra y no se puede conversar con ellas. A causa de todas esas personas y a causa de nosotros, de esa rebeldía, y aún hay rebeldía dentro de la casa de Dios, esas rebeldías llevaron a Jesús a ser traspasado, a recibir cada golpe, cada clavo. Esto fue lo que crucificó a Jesús, nuestra transgresión y nuestra rebeldía. En este verso también nos dice que fue atormentado por nuestras maldades. Y no solo fue atormentado físicamente, sino que la maldad también atormenta nuestros pensamientos y nuestro corazón. Es por eso que muchas personas se suicidan por tantos pensamientos que hay dentro de ellos. Obviamente están escuchando la voz de Satanás, y recordemos que cuando Jesús iba con todo esto de la cruz, también era un proceso espiritual y una lucha, una guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en ese momento. Entonces toda esa maldad pues está también dentro de nosotros, y Él también llevaba esas maldades, eso que nosotros maquinamos, esos pensamientos que tenemos. El Señor Jesús también los estaba sintiendo. Por eso hay muchas personas que son violadoras y asesinas, que no solamente se quedó en el acto del pensamiento, sino que ya lo llevan a la práctica. ¿Por qué?
porque tanta maldad que hay en ellos ya la tienen que sacar para poder estar bien, porque no solamente ya se queda en pensamientos, sino que ya la deben de llevar a la acción. Y esos pensamientos que atormentan a uno entre que si lo hago y si mejor no lo hago, o si está bien o si está mal, pues nos va causando daño. Por eso están las personas que son bipolares, que en un momento tienen un estado bien de emocionalmente y en otro momento ya están mal, o también los esquizofrénicos, aparte de que es un demonio, pero estos demonios no entran si no hay maldad en nosotros. Entonces al momento de que estas personas tienen pues las puertas abiertas a esa maldad, pues ese tipo de demonios entran y pues los atormentan. Todo ese castigo Él lo sufrió y nosotros podemos hoy estar en paz, principalmente con Dios, ya que fuimos perdonados y reconciliados con Dios, y hoy podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. También nos habla que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Hoy podemos ser libres de esas enfermedades, tanto del alma y como esas enfermedades físicas que nos acechan. Ahora si me acompañan a Isaías 53:6, Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Al ser humano siempre le encanta trazar su propio camino, incluso hay frases que dicen: tú eres el dueño de tu propio destino, y pues la gente le gusta usar su libre albedrío para usarlo como mejor le parezca, para seguir viviendo en pecado, pero esa maldad que ellos de continuo están cometiendo pues los va a llevar a la destrucción. La palabra dice que no hay ni uno que haga lo bueno. Nosotros tampoco hemos sabido hacer lo bueno, aunque busquemos del Señor muchas veces le fallamos y nos descarriamos como ovejas, como nos dice este verso. Las ovejas cuando se salen del redil es porque les llamó algo la atención, se distrajeron un poco con algo, pero no se dan cuenta que pues corren mucho peligro no siguiendo al pastor y no estando dentro del redil, ya que pueden ser atacadas por ciertos animales salvajes, pueden causarse ciertas torceduras, caídas, inclusive la muerte. Lo mismo sucede con nosotros, a veces tenemos ciertos tropiezos en el Señor y pues si nos distraemos un poco, pues esto puede ocasionar y tener consecuencias más graves más adelante. Pero hay una maravillosa promesa que dice que el Señor deja las 99 y va a buscarnos, así que si sufrimos algún tipo de daño en este momento que nos distrajimos, pues el Señor nos restaura, nos da una nueva oportunidad y venda nuestras heridas que nos causamos, ya que Él cargó con las consecuencias del pecado y vino a libertarnos de esa esclavitud que es el pecado y la maldad, y a que nosotros no sufriéramos ese fin terrible. Ahora si me acompañan a Isaías 53:7, Isaías 53:7 dice: fue maltratado pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Él se quedó quieto y no dijo nada. Él no tenía pecado, pero llevó los pecados de cada uno de nosotros. No tenía ni siquiera ningún interés de defenderse. Él mismo pudo haber dicho sus argumentos de por qué era inocente, pero más sin en cambio no dijo nada. Nunca habló a su favor y ni siquiera intentó escapar del castigo. Esto asombró tanto a Pilatos como a Caifás cuando el Señor estuvo delante de ellos. Y cuando estuvo frente a Pilato, pues ¿qué sucedió? Que él estuvo en silencio, y eso era pues negar su poder y su majestad, porque hubiera dicho: no, yo tengo esto y esto y esto, pero más sin en cambio se quedó callado. Entonces habló poco y admitió quién era cuando estaba con los soldados que le pegaron, que le escupieron y le pusieron la corona de espinas en la cabeza, pero aún así no dijo ni una sola palabra. Y pues en mi caso es un poco difícil que si alguien me llega a insultar, como que siento que todavía me falta un poco ese dominio propio, porque yo sí quisiera como que agarrar y pegarle, como que a veces siento que soy un poco agresiva. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se quedó quieto, no buscó defenderse, sino que cayó por amor a nosotros. Él sabía que su propósito era venir a sufrir este mundo.
no la pasó bien y sabía que era necesario para que se cumpliera lo que dicen las Escrituras y el propósito de Dios y pudiera darnos salvación a todos nosotros. Gracias a que Él enmudeció, pudo darnos una vida y una vida en abundancia. Como sabemos, las ovejas al momento de ser sacrificadas, pues no hacen nada, simplemente son muy nobles y se dejan pues sacrificar, no como otro cierto tipo de animales que pues hacen mucho ruido, se ponen muy nerviosos. La oveja es muy tranquila. Ahora si me acompañan a Isaías 53:8 nos dice, Isaías 53:8 dice, se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino, lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de su pueblo. Pues yo siento feo cuando alguien es maltratado o cuando alguien es llevado a la cárcel injustamente y digo, o sea, qué mala onda, ¿por qué? Porque incluso los policías luego ponen cosas injustas para inculpar a ese cierto tipo de personas y a las personas que realmente deben de estar pagando por sus crímenes pues están allá afuera. O cuando vemos que alguien hace menos a otras personas, ese tipo de injusticias a mí no me gustan. Y Jesús, Él no tenía culpa de nada, Él era una persona justa y nosotros sí merecíamos el castigo, pero Él era una persona inocente y más sin en cambio padeció todas estas cosas. Le dieron muerte por nuestros pecados y los pecados del pueblo judío. Y pues ¿qué hizo? Nadie lo defendió, inclusive buscaron testigos falsos para poder culparlo de algo, cuando todo esto era mentira. En Isaías 53:9 nos dice, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Pues él siendo santo lo enterraron con gente pecadora como nosotros, cuando él se merecía pues lo mejor. Y sigue pasando en la actualidad cuando hay gente que tiene dinero, pues ¿qué hace? Pues compra esas cosas para enterrar a su familiar de una manera posible mejor, ¿no? Con ciertas cosas les mandan a hacer cosas buenas y todo eso. Y pues a Jesús le dieron un lugar sencillo, sin importancia. Él no era culpable ni de robos, ni de homicidio, ni de adulterio, ni de fornicación, ni ninguna de las cosas que merecieran la muerte y aún así lo asesinaron. Y hay dos posibles cosas que podemos hacer con todo lo que hemos leído y comentado. Número 1, ignorarlo por completo y continuar nuestra vida como si su dolor y su sacrificio no fueran suficientes. O número 2, o caer a sus pies en agradecimiento y pedirle perdón por todo lo que hemos hecho y demostrar con nuestros frutos un arrepentimiento genuino. Examinemos bien y veamos qué haremos con el llamado que Dios nos hizo. En Isaías 53:10 nos dice, el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Pues los planes del Señor tuvieron éxito gracias al Señor Jesucristo y nosotros somos ahora parte de ese fruto. Nosotros ahora podemos ser llamados hijos de Dios y podemos decirle Abba Padre, ya que nosotros fuimos adoptados por el Padre y el dueño de todos los cielos. En Isaías 53:11-12 nos dice, Isaías 53:11-12 nos dice, después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo. Porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. En estos últimos versos podemos ver que después del sufrimiento vino la recompensa de parte de Dios y gracias a Él ahora somos libres. ¿Y qué sucede? Que Él está sentado a la diestra del Padre. Somos libres ya del pecado, de la muerte, del infierno, ya que nadie pudo retenerlo. Venció a Satanás, a todo principado y a toda hueste de maldad. Dios le dio un lugar entre los grandes y sigue ayudando y sigue intercediendo a cada uno de los que lo buscan y de aquellos como nosotros que somos llamados hijos de Dios. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a orar?
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por la obra de la cruz, Señor. Gracias porque somos ese fruto de tu aflicción. Gracias a eso hoy podemos ser libres, puede ser nuestra familia libre. Mucha gente está siendo libertada, está siendo restaurada gracias a ti, porque solamente en Jesús hay salvación, solamente en ti hay vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cargaste con mis pecados. Te doy gracias, Señor, también por los pecados, Señor, de cada uno de ellos. Tú los has libertado y los has tenido misericordia de cada uno de ellos, de toda la humanidad, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que se sigue manifestando hasta la actualidad, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú enmudeciste, callaste por amor a nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has sostenido, Señor, nos has limpiado, Señor, porque dice tu palabra que donde sobreabunda el pecado, de esa manera sobreabunda la gracia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque te llevaste todo mi dolor, tanto físico como espiritual, Señor. Gracias porque nos puedes entender que si en algún momento somos débiles, tu poder se perfecciona en cada uno de nosotros, Señor, pues tú eres ese sumo sacerdote que se puede compadecer de todas nuestras debilidades, Señor. Tú te llevaste todo en la cruz del Calvario, Señor, pero te pedimos perdón porque muchas veces tu sacrificio lo hemos hecho a un lado, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes, hemos sido necios, Señor, y a causa de nuestra necedad y de nuestra desobediencia tú fuiste escupido, Señor, tú fuiste maltratado, Señor, tú fuiste llevado a la cruz, Señor. Y hoy te pedimos perdón porque nuestras maldades fueron las que te crucificaron, Señor. Hoy te pedimos, ten misericordia de cada uno de nosotros y de aún de las personas, Señor, que siguen sin arrepentirse, Señor, de esas personas, Señor, que siguen viviendo en pecado, Señor, que aún les gusta vivir en pecado, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que traigas esa salvación, que traigas ese arrepentimiento para vida eterna, Señor. Utiliza nuestras vidas, Señor, para alcanzar una persona más para ti, Señor, para que pueda conocer que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Hoy te pido, Señor, tal y como lo dice tu palabra, que si hay alguno que esté enfermo, Señor, que por tus llagas nosotros fuimos sanados, Señor. Hoy declaramos, Señor, que somos sanos, que somos libres de cualquier tipo de padecimiento, de cualquier tipo de dolor, de cualquier tipo de enfermedad, Señor, que podamos estar viviendo, que podamos estar sintiendo, o que algún miembro de nuestra familia pueda estar padeciendo. Hoy declaramos que somos libres de esa enfermedad. Hoy renunciamos a toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, porque tú te llevaste todas nuestras enfermedades, Señor, y aunque nuestros ojos, Señor, físicos no lo puedan ver, hoy te pido que lo veamos con nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos ver esa sanidad, y hoy recibimos esa sanidad, hoy recibimos esa vida, y esa vida en abundancia desde la cabeza hasta la planta de los pies, en el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hermanos, es tiempo de honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice la palabra que aquellos que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, ni que su descendencia mendigará el pan. ¿Y qué les parece si ahí en su lugar toma su diezmo y su ofrenda y se los entregamos en honra al Señor? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, presentamos delante de ti estos diezmos y estas ofrendas, Señor, reconociendo que tú siempre haces más abundantemente de lo que te pedimos, Señor. Y hoy te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, si alguno de ellos está pasando por necesidad, Señor, que tú seas multiplicando, Señor, al 100 por 1, Señor, que tú seas abriendo puertas, Señor, aunque estén cerradas, Señor, que tú seas trayendo esa provisión, porque dice tu palabra que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, Señor, y que aquellos que te buscamos tú suplirás, Señor, cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y no tendremos falta de ningún bien, Señor. Hoy creemos y recibimos toda clase de bien, toda clase de bendición, gracias a tu sacrificio en la cruz. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, descansen, buena noche.